¿Cómo están mis estimados estudiantes? Ahora veremos dentro de la división de expresiones algebraicas, división de polinomios. Como ejemplo tenemos lo siguiente, decimos sean los polinomios p de x, q de x, ¿no? El primero va a ser dividendo. Estamos recordando los términos de la división. El primer término va a ser entonces p de x, que significa el dividendo. Q de x sería el divisor, y cuyo resultado de esa división va a ser c de x, y c de x se llama cociente. Ahora, si la división es exacta, no tiene resto, y si la división es inexacta, entonces tendrá un resto o residuo que estaríamos denominando como r de x, ¿ya? Entonces veremos ahora una división como ejemplo. Tenemos la siguiente división. Dice dividir x al cuadrado menos 3x menos 18. Debemos dividir entre x más 3, ¿no? En este caso tenemos que fijarnos la parte literal, ¿no? La parte literal en este caso es x. El de mayor exponente va como primer término, ¿ya? El de mayor exponente va como término. En el dividendo como en el divisor. En el divisor tenemos x más 3, simplemente es una parte literal y otra numérica simplemente. La parte numérica siempre va a ir al último. En este caso tenemos que recordar el ordenar los términos siempre, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, dos letras. Tenemos que ordenar de acuerdo a orden alfabético. ¿Qué quiere decir eso? Que X está primero y luego viene Y, ¿no? Entonces nos fijamos los términos también en este caso, en el dividendo, de que debe ser la primera letra que está en orden alfabético, debe ser de mayor exponente. Luego tiene que ir decreciendo de 1 en 1. Acá tenemos x al cuadrado como primer término. No nos interesan los coeficientes, sino la parte literal conforme esté ordenado. Entonces, x al cuadrado sería el primer término con exponente mayor. Luego tendríamos x. Si tiene dos letras, a partir del segundo término, la segunda letra va creciendo, ¿no? La primera va decreciendo, la segunda va creciendo, es decir, tengo x que estaría a la primera potencia. Luego aparece y a la primera potencia, que va a ir creciendo de 1 en 1 también. En este caso el siguiente es y al cuadrado. Lo mismo ocurre en el divisor. Debemos ordenar también en orden alfabético. En este caso x, luego y. Bien. ¿Cómo ahora dividimos? Una vez de que ordenamos, presentamos de la siguiente manera. Entonces x al cuadrado va a ser el primer término. Luego 3x. Ya va decreciendo de 1 en 1, ¿no? 2, 1. Luego el término independiente. Luego el signo de la división. Y expresamos el divisor x más 3, ¿no? Ahora, ¿cómo dividimos? Bien, aquí tiene dos partes. Una de ida y la otra de regreso. Primero hacemos la de ida, ¿ya? La de ida. Es decir, x al cuadrado divido entre x. Ustedes deben recordar cuando hacíamos la división de monomios, ¿no es cierto? Entonces, x al cuadrado divido entre x. Las partes iguales, a ver, vamos a recordar de la siguiente manera, ¿ya? Decíamos x al cuadrado, tengo que dividir entre x, ¿no? La siguiente era de la siguiente manera. Son de la misma base, que se conserva la base. Se restan los exponentes. Acá tiene 1. Imaginariamente le resto con signo menos. 2 menos 1 sería 1, ¿no? La primera potencia no se escribe. Entonces nuestro cociente va a ser x, ¿ya? Luego tenemos que hacer la ley de signos. Más por más me va a dar más, ¿no? Bueno, hasta ahí es el camino de ida. Luego vamos a regresar multiplicando ahora, ¿no? Multiplicando.
el primer cociente, el primer término del cociente multiplicamos con cada uno de los términos del divisor. Signos primero, ley de signos. Más por más me va a dar más y siempre vamos a cambiarle de signo. ¿Ya? Entonces en este caso menos. X por X me va a dar X al cuadrado. Escribimos debajo de su semejante. Bien, he multiplicado el primero. Ahora vamos al segundo. Más por más me va a dar más. Le cambiamos de signo, va a ser menos. Multiplicamos X por 3, va a ser 3X debajo de su semejante. Una vez que hayamos terminado de multiplicar, nos queda restar en el dividendo. ¿Cuánto nos queda de resto? Entonces restamos. Y para ello, ¿qué hacemos? Vemos en el primer término, los primeros términos son semejantes, entonces, y además el primero tiene signo más y el siguiente menos, son términos opuestos, entonces cancelamos. El resultado sería 0. Y en el siguiente sería menos 3. Menos 3, tenemos que sumar en este caso, ¿no? Estamos restando. En la resta o en la suma se arrastra la parte literal. No estamos sumando exponentes, sino simplemente arrastramos en la suma, ¿no es cierto? Entonces va a ser 3 y 3 va a ser 6. La parte literal es X. El signo conservamos o arrastramos, o como quieran ustedes, ¿no? Bien. Nos resta menos 6X. Pero tenemos todavía un 18, un número, un término que bajar. Como en aritmética bajamos la cifra siguiente. En este caso, el término siguiente bajamos. Menos 18. Al resto se ha aumentado otro término. Ahora el dividendo, el nuevo dividendo es menos 6x menos 18. Ahora dividamos entre x más 3. Para ello, ¿qué hacemos? El primer término del nuevo dividendo, dividamos entre el primer término del divisor. Siempre va a ser de esa manera, no con los dos términos, sino los primeros simplemente. Y continuamos ahí, ¿no? Nuestra división. Una operación auxiliar podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, ley de signos antes. Menos por más va a ser menos, repito. Menos entre más va a ser menos, ¿ya? Menos por más también decimos menos, ¿no es cierto? La ley de signos. Anotamos el signo. ¿Y qué hacemos? Dividamos 6x entre x. La parte literal son lo mismo, ¿no? 6 entre 1, ¿no? Va a ser 6 simplemente. Y x conservamos. Tiene 1 arriba. Abajo le restamos menos 1, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser simplemente 1 menos 1 va a ser 0, ¿no? Entonces x va a ser a la 0. Y toda base, toda cantidad que está elevado a la potencia 0, entonces se hace 1. 1 por 6 me va a dar 6. El resultado entonces es 6, ¿no? Ese 6 anoto en la parte donde corresponde el cociente. Bien, ya hemos hecho el cálculo. Eso es de ida, el camino de ida. Ahora regresamos. ¿Ya? Una vez que hemos encontrado el cociente, regresamos. Y multiplicamos los signos primero. Menos por más me va a dar menos. Le cambiamos de signo más, ¿no? 6 por x va a ser 6x. Escribimos debajo de su semejante, ¿sí? He multiplicado con x, ahora con 3. Menos por más me va a dar menos. Cambiamos de signo, más. 6 por 3, 18. ¿Sí? Ya he terminado de multiplicar, no tiene más términos que multiplicar. Entonces, ahora en el dividendo sumaremos, ¿no? Sumaremos. Tengo menos 6x más 6x. Son opuestos o cancelamos de esa manera, ¿no? Por ser opuestos. Pasamos al siguiente. Menos 18 más 18 también son opuestos. ¿Cuánto es el resto?
el resto me sobraría 0, ¿no? El resto es 0. Bien. Comparamos con nuestros términos. Decíamos el dividendo, decíamos divisor. Luego el resultado de esa división es el cociente. El cociente es el resultado, ¿no? Esa parte sería el resultado. Entonces, de esa división el resultado es x menos 6. El resto, 0. A esta parte se llama división exacta, ¿no? Ahora pasemos a otro ejemplo. En ordenar. Tengo 15m al cubo, ¿ya? 15m al cubo menos 16n al cubo, 34mn menos 38m al cuadrado n. En esta parte, en el dividendo, tengo dos letras, ¿no? Dos letras en cada término. Bien. Cuando ocurre de esa manera, entonces ya tengo que pensar en ordenar de acuerdo a orden alfabético. Veamos el divisor. Entre, tengo 3m al cuadrado, 2n al cuadrado, 4mn. También hay dos letras, m, n. En el primer caso ordenamos, no, ordenamos en orden alfabético. Entre m y n, ¿cuál es el primero? M, ¿no es cierto? M. No interesa los coeficientes, sino la parte literal y con el exponente mayor. Veamos, acá tengo m al cubo. N viene después, m. N al cuadrado. M al cuadrado, n. Ordenamos entonces de acuerdo a orden alfabético. El término mayor, la parte literal que tiene exponente mayor va como primero. En este caso, en orden alfabético, m y n va a ser m primero. Es decir, ordenamos entonces de esa manera, ¿no? Va a ser m al cubo. Su coeficiente es 15. Muy bien, ya está ordenado. Luego viene, no sé si es menos o es más. Cuando va a decrecer, su menor de 3 va a ser 2. Entonces buscamos un término que tenga m al cuadrado. Acá ya no tenemos, acá tampoco, acá tenemos menos, anotamos menos 38, anoto 38, m al cuadrado n. Ya estaría decreciendo, de 3 va con 2. El siguiente término, 3, 2, 1 tendría que ser, ¿no? M a la primera potencia. Acá tengo más 34 m n al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ya tengo realizado un primer término, hemos hecho un segundo término y un tercer término. Nos falta ordenar todavía, ¿no? Nos resta el término menos 16n al cubo. Vean ustedes, m decrece, 3, 2, 1. La segunda letra aparece en el segundo término, también crece, 1, n, ¿no? 1 a la primera, n a la segunda y n a la tercera. Bien. Ahora hagamos el signo de la división. Una línea vertical y otra horizontal. Ya. Ordenamos también el divisor, ¿no? Entre m y n, primero va a estar n al cuadrado. Entonces anoto 3m al cuadrado. Luego vendrá un término que esté al medio, ¿no? Con las dos letras. En el segundo término siempre va a aparecer doble letra, ¿ya? Doble letra. Entonces sería menos 4mn, ¿no? Luego vendría más 2n al cuadrado. Prolongamos nuestra línea. Ya, listo. Ya tenemos ordenado el polinomio dividendo, tenemos ordenado el polinomio divisor. Ahora vayamos a la división, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Decíamos,
siempre, ¿no? Como operaciones auxiliares, vamos a agarrar muy aparte, operaciones auxiliares, tendría que dividir 15 entre 3. Esto es igual a 5. Ahora la parte literal. Ahora, como quieren, he visto también algunos trabajitos que lo realizan muy aparte. Luego la parte literal sería de la siguiente manera: m al cubo entre m al cuadrado. Así lo hacían, ¿no? La parte literal conservamos. Los exponentes restamos en la división. De 3 le resto 2. Va a ser 1. Entonces solamente me queda m. ¿Dónde va a acomodarse? Acá, ¿no? En el cociente. 5m. Listo. Ahora vamos a la parte de los signos. Más. Entre más me va a dar más. Está correcto hasta ahí, ¿no es cierto? Bien, ese sería el camino de ida. Ahora regresamos con la ley de signos. Más por más me va a dar más. Le cambiamos de signo, va a ser menos. 3 por 5, 15. M por m al cuadrado. En la multiplicación sumamos los exponentes, ya saben, ¿no? En la división restamos, en la multiplicación sumamos. Tiene 1. 1 más 2 serían 3. Entonces escribimos debajo de su término semejante, m al cubo. Bien. He multiplicado el primer término con el primer término del cociente, ¿no? Ahora, ley de signos. Me toca multiplicar con el siguiente. Más por menos me da menos, ¿no? Más por menos me da menos. Cambiamos de signo, va a ser más. Supongo de que va a llenarse ahí, ¿no? A ver, veamos. 5 por 4 me va a dar 20. 20. M por mn va a ser, se repite 2 veces m, ¿no? Los exponentes se suman. Sería entonces m al cuadrado y luego n. Muy bien. El divisor tiene otro término más. Entonces seguimos multiplicando. Más por más me va a dar más. Cambiamos de signo, menos, ¿no? Menos. 5 por 2 me va a dar 10. M por n al cuadrado me va a dar m n al cuadrado, debajo de su semejante. Muy bien, ha caído exactamente ahí. Y si no, tenemos que buscar su término semejante, escribir debajo, ¿no? Bien, ahora sumaremos. ¿Ya? Sumaremos. Más 15m al cubo menos 15m al cubo. Son términos opuestos, cancelamos. ¿Ya? Cancelamos. Bien. En el siguiente término tengo menos 38m al cuadrado más 20m al cuadrado n. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Restamos sus coeficientes. La parte literal arrastramos. Entonces, hagamos de la siguiente manera. Entonces, de 38 le restamos 20. ¿Cuánto me da? 18. 18. Signo del mayor es menos, ¿de acuerdo? La parte literal arrastramos m al cuadrado n. Bien, pasamos al siguiente para hacerlo de la misma manera. Reducimos. Tengo más 34mn al cuadrado menos 10mn al cuadrado. ¿Cuánto me da? Me da 24, ¿no? 24 más 10 serían 34. La parte literal es mn al cuadrado, ¿de acuerdo? Acá, ¿cuál de ellos es el signo? Conservamos siempre el signo del mayor. En este caso es más. ¿Tengo más que restar? No hay. Hasta ahí, simplemente. El resto sería 18m al cuadrado n más 24m n al cuadrado. Bien. Pero sigue sobrando términos que dividir. Entonces bajamos menos 16n al cubo. El nuevo dividendo sería de esa manera.
Para ello, ¿qué hacemos? El cálculo. Entonces, menos por más siempre va a ser el primero con el primero para el cálculo del cociente. Ya, menos por más va a ser menos, eso es normal. En el camino de regreso cambiamos de signo, ya saben, ¿no? Bien, 18 entre 3 va a ser a 6, ¿no? 6. Vamos a la parte literal. M al cuadrado n entre m al cuadrado, ya saben, en forma directa, se restan los exponentes. 2 menos 2 va a ser 0. Y m a la 0 me va a dar 1. Solamente me va a sobrar n, ¿no? N. ¿Listo? Ya está hecho el cálculo del cociente. Bien, en esta parte siempre tienen que tener bastante cuidado, ¿no? En los exponentes, quiero decir, cuando estamos dividiendo, le restamos 2 menos 2 va a ser 0. Y m a la 0 va a ser n. A ver, mostraremos, tal vez tengan dudas todavía sobre esa parte. Decíamos de que m al cuadrado n dividamos, estoy diciendo de esa manera, ¿no? Entre m al cuadrado. Decíamos eso, ¿no? La parte de los coeficientes no hay problema. 18 entre 3 sería 6, ¿no? Necesitamos la parte literal. Bien, he anotado m al cuadrado n sobre m al cuadrado. M al cuadrado. Bien. Vemos si son semejantes los términos, ¿no? En este caso, la parte literal, m al cuadrado, m al cuadrado. Lo que anotamos era simplemente así, ¿no? M y n, ¿no? M y n, porque no hay más letras. M, de las dos m's, sacamos un m representante. De n, simplemente no tiene, copiamos. Y le restamos 2 menos 2, ¿no? 2 menos 2. El resultado va a ser 0. M a la 0, n. Y toda base elevado al exponente 0, que sea potencia 0, entonces todo esto se hace hacer 1. Y solamente multiplicamos 1 por n, va a ser n. Listo, ¿no? No sé si me alcanza hasta ahí. De esa manera decíamos, ¿no? Entonces he dividido m al cuadrado, n entre m al cuadrado también. Decíamos, la parte literal conservamos como m, ¿no? 2 menos 2, escrito 2 menos 2. N no tiene con qué dividirse, copiamos, ¿no? Luego, 2 menos 2 va a ser 0. Y toda base elevado a la 0, o toda potencia que sea 0, va a ser 1. 1 por n va a ser n. Ya está, n. ¿Ya? Bien, ya está mostrado entonces. De esa manera sale 6n. Eso era el camino de ida. Ahora regresamos. Menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, más. ¿Ya? Más. Ahora vamos a la parte de los términos. Coeficientes en este caso. 6 por 3 me da 18. Parte literal. N por m al cuadrado, ordenando va a ser m al cuadrado n primero. ¿Ya? Menos por menos, más. Cambiamos de signo, menos. 6 por 4 es 24. M por mn. Primero anotamos m simple, sumamos 1 más 1. Va a ser n al cuadrado. Y cae debajo de su semejante. Hemos multiplicado dos términos del divisor. Ahora el tercero. Menos por más va a ser menos. Cambiamos de signo, más. 6 por 2 va a ser 12. Acá n tiene una, está elevado a la primera potencia. Acá a la segunda. Entonces sumamos. 1 más 2 va a ser 3. Recuerden siempre, jóvenes, de que los exponentes en la multiplicación se suma. Por eso estoy diciendo por aquí, ¿no? 6 por 2, 12. N por n al cuadrado. Entonces cuando digo por, sumamos los exponentes. Y cuando digo entre, restamos los exponentes. Bien. Ahora nos toca restar. Veamos acá.
Menos 18 más 18, m al cuadrado n, son opuestos. Cancelamos. Más 24 menos 24 también cancelamos. Acá tengo menos 16 y aquí tengo más 12. ¿Cuánto sería? Del mayor le resto 12. Serían 4. ¿De qué? De n al cubo. Signo del mayor, menos. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra división tiene un resto de menos 4n al cubo. ¿Qué quiere decir que eso? Que la división no es exacta. Le sobra. A esa sobra se llama resto. Entonces, nuestro residuo va a ser menos 4n al cubo. Y el cociente sería 5m menos 6n. Bien. Entonces, de esa manera realizamos la división, ¿no? Para clarificar, vayamos a un tercer ejemplo. Y acá tenemos que tener bastante cuidado. Son división, ¿no? Cuyo dividendo tiene fracciones, ¿no? El divisor también tiene fracciones. Si, en este caso, si uno de los términos tuviera fracción, o cualquiera de los coeficientes, en este caso, cualquiera de los coeficientes, sea un número entero, entonces le completamos con 1 al entero. Ahora, si la división, cuando ordenamos sus términos fuera decreciente y le faltara un término, le dejamos un espacio, ¿no? Para que se acomode. Le dejamos un espacio o completamos simplemente más 0 de acuerdo al término que le falte, elevamos a un exponente imaginario también, ¿no? Pero que vaya decreciendo, ¿no? Entonces, le dejamos un campito o le completamos con 0, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nuestra división es exacta. Y además de que la división se presenta ya preparado. Tiene 2 letras, ya está ordenado. Lo que hacemos simplemente es proceder la división. Bien, el primer coeficiente del dividendo voy a dividir entre el primer coeficiente del divisor. ¿Cómo es ahora eso? ¿Cómo dividamos? ¿Cómo dividimos? 1 entre 1 será. 6 entre 4 será. No. Ustedes recuerden de que vamos a hacer operaciones auxiliares acá, ¿ya? Operaciones auxiliares. Tengo que dividir, ustedes recuerden bien eso, 1/6 tengo que dividir entre 1/4. Y esta división solamente estoy haciendo la parte de los coeficientes, conste, ¿no? En esta parte, ustedes ya saben, se multiplica extremos y con medios. Multiplicamos. Los extremos siempre va a ser numerador. 1 por 4 va a ser 4. 1 por 6 va a ser 6. Si puedo, lo simplifico, ¿no? Mitad, 2. Mitad, 3. El resultado final va a ser igual a 2 tercios. ¿De acuerdo? Esta parte escribo entonces acá 2 tercios. La división de 1/6 entre 1/4 había sido 2 tercios. Ahora vamos a la parte literal. X con X, ¿no? X con X. Ustedes han visto en el primer caso, conservamos X. Del mayor le resto el menor. Estamos en la división. X al cuadrado entre X, decíamos, ¿no? Entre. Al decir entre, entonces restamos los exponentes. 2 menos 1 va a ser 1, que no necesita escribir, ¿no? El exponente 1. Bien. Ese es el camino de ida. Ya hemos hecho el cálculo del primer término del cociente. Ahora regresaremos. Ley de signos. Más por más me va a dar más. Cambiamos de signo, menos. En la multiplicación de fracciones entre fracciones es directo, decíamos, ¿no? Es directo. A ver, acá se los voy a hacer. Es decir, 1/4 por 2 tercios. Así era, ¿no? Vean ustedes, es diferente. La división es fracción sobre fracción. La multiplicación es directo. Entonces digo por 1/4
por 2 tercios, ¿no? Entonces en la multiplicación es directo. Numeradores entre numeradores, denominadores entre denominadores. 1 por 2 va a ser 2. 4 por 3 va a ser 12, ¿no? Simplificado va a ser mitad 1, mitad 6. El resultado final es igual a 1/6. ¿De acuerdo? Ese resultado de multiplicar escribo debajo del primer término, 1/6. X por X va a ser X al cuadrado, ¿no? Repito, X por X, 1 más 1 los exponentes, ¿no? La parte literal conservamos. Bien, vamos al segundo término. Más por más me va a dar más. Cambiamos de signo, menos. Como en el primer caso, 2 por 3 me va a dar 6, ¿no? 3 por 2 me va a dar 6. Simplificado me va a dar 1, ¿verdad? Entonces, X por Y va a ser XY. Bien, como no tengo más términos que multiplicar, nada más me queda sumar o restar, como quieran. 1/6 menos 1/6 va a ser 0, ¿no? Cancelamos entonces. 7/8 menos 1. Tenemos que hacer operaciones auxiliares. La simplificación va a ser sexta 1, sexta 1. 1 entre 1 va a ser 1. Entonces, ¿qué anotamos? De la siguiente manera. 7/8 menos 1. Esta parte ya saben ustedes, ¿no? Al entero le completamos 1. Estamos sumando, ¿no? Multiplicamos en cruz, que es lo más fácil, ¿no? 7 por 1 va a ser 7, ¿sí? Signo menos. 1 por 8 va a ser 8. 8 por 1 es 8. Bien. Del mayor le resto del menor. Va a ser 1, ¿no? 8 menos 7 va a ser 1. Abajo es 8. Signo del mayor es menos arriba, ¿no? Entonces el resultado es menos 1/8. Entonces anotamos menos 1/8 de XY. Ese es el resto. Bien, ahora ¿qué queda? Bajar el término siguiente. Va a ser menos 3/4 de Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hacemos nuevamente el cálculo de 1/8 entre 1/4. Los primeros siempre, ¿ya? Pero 1/8 entre 1/4. Antes, ley de signos. Menos entre más, o es decir, menos por más, también puede ser de esa manera. Menos entre más va a ser menos el signo, ¿no? Menos el signo. Ahora, operaciones auxiliares. Voy a hacer acá, ¿ya? 1/8 tengo que dividir entre 1/4. 1/4. Ojalá me alcance espacio. Extremos ahora, ¿no? En la división, extremos, luego medios, ¿no? Acá hagamos de la siguiente manera para evitar confusiones, ¿no? Tenemos que separar. Esta parte es ejercicio muy aparte, de esa manera. Bien. Entonces vamos a entender de que son distintas operaciones. Bien. Ahora multiplicamos. 1 por 4 va a ser 4. 8 por 1 va a ser 8, ¿no? Simplificamos, va a ser cuarta 1, cuarta de 8 va a ser 2. El resultado es igual a 1/2, ¿no? Anotamos 1/2. 1/2. A la parte literal, XY entre X, ¿no? XY entre X. ¿Saben de qué? Tiene exponente 1X. Tiene 1 menos 1, 0. Solamente me queda Y. Esa parte tienen que practicar, ¿no? Tiene 1 menos 1, va a ser 0. X a la 0 va a ser, ¿no? Va a ser 1. Solamente me sobraría Y. Listo. Ahora multiplicamos. Más, estamos de regreso ya, ¿no? Menos por más me va a dar. Menos por más me da menos. Cambiamos de signo, más. ¿De acuerdo? En la multiplicación
¿no? Los numeradores son directos, les dije, ¿no? 1 por 1 va a ser 1. 2 por 4 va a ser 8. Y por X va a ser XY. El siguiente término, menos por más, va a ser menos. Cambiamos de signo, más. 1 por 3 va a ser 3. 2 por 2, 4. Y por Y al cuadrado. Listo, ahora restamos. ¿Sí? Restamos. Menos 1/8 más 1/8 son términos opuestos, cancelamos. Menos 3/4 más 3/4 también cancelamos. El resto es 0. Nuestro cociente es esa parte, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase con otro tipo de ejercicios.